Hola, buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Elena Vecino, que nos va a dar una charla interesantísima, ya que nuestro objetivo a partir de ya es, y nuestro mantra va a ser declarar como enfermedad neurodegenerativa, que de hecho lo es, pero no está contemplada en las enfermedades neurodegenerativas de España ni de Europa. Bueno, pues más, y más os paso, os presento a la doctora Elena Vecino. Buenas tardes, Elena, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes a todos. Pues Pues dime, dime. no, muy bien, encantada de poder contaros un poco lo que hacemos y el punto en que está la investigación en glaucoma. Pues nosotros encantados de que nos informes de eso, puesto que ya te digo, es nuestro objetivo a medio y largo plazo, ¿no? Y por lo que vamos a trabajar, y vamos a trabajar, bueno, ya lo hablamos, ¿no? Vamos a trabajar contigo. O sea, que encantados, encantados. Sí, Pues, gracias. muy bien, pues muy buenas tardes y como hemos comentado al inicio de la charla, la idea fundamental es explicar por qué el glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa. Y esto es importante a la hora de potenciar la investigación y de hacer un mayor conocimiento, una difusión del conocimiento de la enfermedad. Está claro que sin investigación no vamos a encontrar la cura y yo creo que es muy importante que las personas que tengan glaucoma y las que no lo tengan sepan exactamente en qué consiste la enfermedad. Intentaré a lo largo de la charla poderlo explicar, ¿no? En primer lugar, voy a hablar de lo que es una neurodegeneración. Después voy a introducir qué es lo que produce el glaucoma, fundamentalmente del ángulo abierto. Hay otros tipos de glaucoma, pero el más frecuente es el ángulo abierto. Luego hablaré de los tratamientos actuales que hay del glaucoma y finalmente hablaré de la investigación. En este último apartado, pues hay varias preguntas que me han hecho desde la asociación y que voy a intentar pues explicarlas, aunque parece que luego se va a editar un libro con estas respuestas, pero me gustaría explicarlas en línea. Entonces voy a empezar con qué es la neurodegeneración y, y en realidad la neurodegeneración consiste cuando las células del sistema nervioso central, que se denominan neuronas, las células específicas, dejan de funcionar o se mueren estas neuronas. A eso se llama neurodegeneración. Los trastornos neurodegenerativos habitualmente empeoran con el tiempo y de momento no tienen cura, de momento. Eh, Pueden ser de distintos orígenes, pueden ser genéticos o causados por diversas razones. Y dentro de estas enfermedades neurodegenerativas están el Alzheimer, el Parkinson, ELA, que tienen en común, como digo, afectan al sistema nervioso, a distintas partes del sistema nervioso. Y entre ellas el glaucoma, que afecta a la parte del sistema nervioso que hay en el ojo, que es a la retina. Entonces tenemos que tener en cuenta que la retina en realidad es una prolongación del sistema nervioso. Es decir, durante el desarrollo embrionario, la retina se forma como parte del sistema nervioso y lo único que se desplaza y por eso está pues, separado del cerebro. Pero eso no quiere decir que no sea sistema nervioso central. Eh, y si entramos un poquito más en detalle, en la parte de atrás del ojo, o sea, no todo el ojo es sistema nervioso central, sino la parte que es la retina, que es la zona sensible que está en la parte posterior del ojo. Y esa retina está constituida por una serie de capas, de células intrincadas, es como un panel de mando, un panel eléctrico, vamos a imaginarnos lleno de cables que conectan muy precisamente unos con otros y cada uno de esos cables, cada una de esos forma parte Comentaba que la importancia del conocimiento de que el glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa es muy importante porque a la hora de investigar
es importante remarcar la investigación sobre enfermedades neurodegenerativas debería de incluir el glaucoma. Entonces, en la presentación lo que les voy a comentar es, en primer lugar, lo que es la neurodegeneración, después qué produce el glaucoma, fundamentalmente de ángulo abierto, que es el más común. En tercer lugar, hablaré de los tratamientos actuales del glaucoma y terminaré con la investigación que se está realizando actualmente sobre el glaucoma. Y en este apartado voy a incluir unas preguntas que me han hecho para incluir en un libro sobre investigación en glaucoma. Entonces, por comenzar con qué es la neurodegeneración, podemos decir que cuando células del sistema nervioso, a las células especializadas del sistema nervioso se llaman neuronas. Entonces, cuando deja de funcionar una neurona o se muere, eso es a lo que se denomina neurodegeneración. Entonces, los trastornos neurodegenerativos habitualmente empeoran con el tiempo y de momento no tienen cura, aunque se está investigando por qué se mueren esas neuronas. El origen de las enfermedades neurodegenerativas pueden ser o bien genéticas o pueden estar causadas por otras razones, ¿no? Y entre estas enfermedades neurodegenerativas están las más conocidas son el Alzheimer, el Parkinson o la ELA. Sin duda esas enfermedades tienen una afectación en el cerebro, mientras que en el glaucoma la afectación es en el ojo. Pero de todas formas, tenemos que tener en cuenta que el ojo es parte del cerebro. En realidad, durante el desarrollo embrionario, la retina y el cerebro están muy próximas y a medida que tiene lugar el desarrollo embrionario, se separan. Pero eso no quiere decir que no forme parte del sistema nervioso central, es decir, la retina es parte del sistema nervioso central. Por eso, si estamos hablando de que el glaucoma en particular afecta a las neuronas de la retina, estamos hablando de enfermedad neurodegenerativa. Y vamos a ver qué tipo de neuronas son las que en el glaucoma se ven afectadas y por qué podemos decir con principio que la retina, o sea, que el glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, de todo el ojo, no todo el ojo es sistema nervioso central. La parte que es sistema nervioso central es la retina, es la capa que está en la parte de atrás del ojo. Entonces, si hiciéramos un corte de la retina, lo que nos encontraríamos es con varias células que están interconectadas como si fuera un panel eléctrico, donde cada una de estas neuronas tiene una función muy precisa y muy específica. Y por eso esas neuronas las llamamos células, pero en realidad son neuronas porque forman parte del sistema nervioso. Están especializadas en distintos aspectos. Por ejemplo, los conos se activan cuando llega la luz en color. Y esas células, que son, como digo, neuronas especializadas, mandan el mensaje, y es un mensaje eléctrico y químico, a las otras neuronas de al lado, y así se va procesando la imagen. Es decir, lo que vemos en realidad se ve reflejado en ese circuito de células y ahí se procesan, pues, si lo que estamos viendo se mueve, si tiene contraste o no, si tiene color o no, pero todo ese procesamiento que tiene lugar en la retina, y vamos a ver lo importante que es todo ese proceso que tiene lugar ahí, termina en unas células especiales que se llaman neuronas ganglionares de la retina. Yo creo que la confusión de no haber incluido en algunos casos al glaucoma como enfermedad neurodegenerativa es porque estas células las hemos llamado durante muchísimo tiempo, desde que se descubrió, células ganglionares de la retina. Y efectivamente son células, pero son células especializadas que son neuronas, ¿vale? No todas las células son neuronas, pero todas las neuronas sí son células. Entonces, remarco esto porque quiero decir que esas células específicas que conducen el mensaje de todo lo que pasa en la retina hasta el cerebro, esas son las que se mueren en glaucoma, esas son las que se ven afectadas en glaucoma. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, esas células especializadas, cuando van muriendo, no envían el mensaje adecuado al cerebro de lo que está pasando en el ojo.
y por eso es una enfermedad neurodegenerativa, se van muriendo esas neuronas, como digo. Entonces, la transmisión desde el ojo hasta el cerebro se produce a través del nervio óptico, y el nervio óptico está formado por todas las prolongaciones de estas neuronas. Esas prolongaciones se llaman axones. En realidad, el nervio óptico es un grupo de axones, de células que vienen de neuronas que vienen de la retina. Y ya ese mensaje del ojo llega a una primera parada en el cerebro, que se llama el núcleo geniculado, bueno, a una parte del cerebro, donde estas neuronas le dicen a las que están en el cerebro, pues ahí adelante, en el ojo, hay contraste, hay color, hay luz, hay... Y estas, a su vez, en estas células hacen otra escala y mandan el mensaje a la corteza visual, que es la parte de atrás del cerebro, y es donde ahí realmente vemos, es donde se interpreta todo. Es decir, el ojo es un receptor, pero en realidad el que interpreta todo lo que está pasando en el ojo tiene lugar en el cerebro. Y estoy contando esto porque parte de las investigaciones que hay es saltarse estos pasos de escala de la información. Es decir, si no nos funciona el ojo, a lo mejor vamos a intentar mandar esa información que no envían estas neuronas del ojo al cerebro de otra forma, ¿no? Y hablaré después un poco de, por ejemplo, las gafas de realidad virtual y las investigaciones que se están haciendo en el que el receptor, en lugar de ser el ojo, es una gafa y el implante de lo que pasa en esa gafa está directamente en el córtex visual, en el cerebro. Es decir, que se recepciona en lugar de con ojos con gafas y se interpreta en el cerebro, en la parte de atrás de esa información. Entonces, yo creo que es muy importante entender este aspecto para entender todo lo que sucede en glaucoma. Es decir, en el ojo, esas neuronas que son las receptoras de la información se van a morir y vamos a ver que se mueren porque hay un aumento de la presión intraocular. Entonces, esa presión no la soportan y se mueren. Y entonces el mensaje que va desde el ojo hasta el cerebro no llega, le falta el cableado, le falta esas neuronas. Entonces, si nos fijáramos en una sola de esas neuronas que están en el ojo, la neurona ganglionar de la retina, podemos decir que la parte del cuerpo celular, el que está en contacto con fotorreceptores, con otras células y tienen ahí una interpretación de lo que está pasando, es el cuerpo celular, con todas sus, se denominan dendritas, con prolongaciones que son como las ramas de un árbol, como si dijéramos la rama del árbol está en el ojo, conectando con otras. Después está el nervio óptico, que es su prolongación, que es el axón, y muchos axones forman el nervio óptico. Y por último, en el cerebro está el terminal axónico, que envía el mensaje de lo que está pasando en el ojo al cerebro. Entonces, esto sucede, por supuesto, en los dos ojos y hay un cruzamiento de la información. Lo que ve el ojo derecho va a la parte izquierda del cerebro y viceversa. No totalmente, pero hay cruzamiento y este cruzamiento lo que nos permite es poder ver en dos dimensiones, es decir, tener la profundidad de campo. Si nos tapamos un ojo, perdemos la visión de un ojo, perdemos también esa visión de distancia y perdemos la sensación de distancia porque este cruzamiento no tiene lugar, entonces cuesta trabajo irse adaptando a ver solamente con un ojo porque es como que una parte del cerebro pierde cierta información. Entonces, viendo esta visión, nos damos cuenta que el ojo es parte del cerebro y por eso lo que pasa en el glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, ¿cómo funciona la visión? Pues la luz entra a través de la córnea, que es la parte transparente, atraviesa el cristalino, impacta sobre la retina y en la retina en particular sobre todo ese circuito de células diferentes que hay, de neuronas diferentes que hay, y finalmente ese mensaje retorna ya interpretado a las neuronas ganglionares y esas mandan el mensaje al cerebro. Entonces, si nos fijamos más en detalle en ese circuito que hay en la retina, vemos que hay unas células que van a estar muy implicadas en la muerte de las ganglionares
y son las células de Miller. Las células de Miller son como si dijéramos pilares, son los que mantienen la estructura de la retina. Son células que van desde arriba, desde los fotorreceptores hasta abajo, que están las células ganglionares, atraviesan toda la retina y rodean a las neuronas. Estas se llaman células gliales, no son neuronas, son células acompañantes de las neuronas, y lo que se encargan es de alimentarlas, de si hay sustancias tóxicas en la retina, retirarlas y de nutrir a las neuronas. Y son fundamentales. Aunque no sean neuronas, son fundamentales. Vamos a ver que nosotros estamos investigando la relación que tienen estas células gliales con las neuronas ganglionares, porque pensamos que la base de que una neurona se muera y no la vecina, que eso es uno de los aspectos en el glaucoma, dices, bueno, hay presión intraocular, pero hay en todo el ojo. Sin embargo, uno va perdiendo la visión poco a poco, entonces, si es tan mala la presión intraocular, ¿por qué unas neuronas se mueren y otras no? Afortunadamente no se mueren todas de golpe. Entonces, ¿de qué depende que unas se mueran y otras no? Y además, ¿por qué empieza la pérdida de visión por las zonas periféricas? O sea, que casi uno no se da cuenta que está perdiendo visión hasta que ya le queda la visión tipo túnel. ¿Y por qué las de la periferia son más vulnerables? Eso lo vamos a ver en las investigaciones que estamos haciendo con estas células de Miller. Entonces, ¿por qué se produce el glaucoma? En particular el de ángulo abierto, que es el que digo que, pues es un aumento. Lo que han visto los clínicos es que fundamentalmente los pacientes que tienen glaucoma tienen la tensión intraocular alta. Y la razón por la que se tiene la tensión intraocular alta es porque hay un desequilibrio en el flujo de líquido. En el interior del ojo tenemos un líquido que se llama humor acuoso, que baña la parte interior, pues que alimenta las células y mantiene la turgencia del ojo. Entonces, este líquido se sintetiza en unas células que están por debajo del iris, hacia adentro, que se llaman cuerpo ciliar. Entonces, estas células van secretando gotitas de líquido y ese líquido pasa a la cámara anterior, es decir, a la parte anterior del ojo, rodeando el iris, y una vez que han alimentado a las células y han transmitido el oxígeno, se cuela, se filtra por una zona que se llama la malla trabecular, que es como si dijéramos un colador que hay todo alrededor del ojo. Por detrás de la córnea hay como una especie de colador por donde el líquido que ya ha realizado su función se va y de ahí va a evacuar a venas epiesclerales y se va al torrente circulatorio. Entonces, este circuito, cuando está funcionando bien, es decir, que la cantidad de líquido que se secreta y la cantidad de líquido que se evacúa está coordinado, pues no tenemos presión alta, es lo normal. Pero ¿qué pasa si las células que sintetizan líquido, el cuerpo ciliar, sintetiza más de la cuenta? O si la malla trabecular, que es por donde se tiene que marchar y evacuar, está taponada, no filtra bien. Pues es ahí, en ese desequilibrio, es cuando se produce el aumento de la presión intraocular. Entonces, esa malla trabecular que, como digo, rodea todo el ojo, es como una especie de colador que tiene varias aperturas, varios vasitos, y se ha asociado a la edad y que este colador, como si dijéramos, que se va tupiendo, se va tapando y se filtra menos, aunque en muchas ocasiones no es totalmente asociada a la edad, sino que hay personas que, bueno, que por un trauma, un aumento de la presión brusca del ojo, se tapona este canal de evacuación. Y es importante saber este circuito porque los tratamientos de glaucoma se basan en intentar corregir esto, o bien que las células que sintetizan el líquido sinteticen menos, o bien en esta malla trabecular, en este sitio de evacuación, que va de esa malla trabecular, de ese filtrado, a un canal que rodea todo el ojo en círculo, que se llama canal de Slem. Entonces, es atacar ahí para intentar que el ojo filtre. Entonces, si esto se tapona, no filtra bien, toda esa presión se transmite a la parte de atrás del ojo, porque o sea, la alteración sucede en la parte anterior del ojo, pero resulta que la presión va hacia la parte de atrás, hacia la parte donde está la retina. Entonces, es ahí cuando esa presión
oprime la cabeza del nervio óptico, la salida de los axones hacia el cerebro, y por eso pues, los clínicos, los médicos, cuando el oftalmólogo te mira al fondo, lo que llaman el fondo de ojo, y dicen tiene una excavación. En realidad, esa excavación es que ese manojo de axones que deberían de salir del ojo en dirección al cerebro es más pequeño, hay menos porque se han muerto algunas neuronas, no tienen esas prolongaciones y se produce una excavación porque la presión está apretando sobre ese final del ojo. Con lo cual, la excavación del nervio óptico se produce por la pérdida de los axones, es decir, de las neuronas que estaban en la retina y que envían, como decíamos, a través del nervio. Esa es la razón. Entonces, bueno, uno cuando va al oftalmólogo le mira al fondo de ojo, ve si hay excavación o no, si va, dice, la papila es más clara o menos clara. Más clara quiere decir que hay menos axones, es decir, que ha habido pérdida de células. Mira en el fondo de ojo con una serie de lentes y luego se mide la presión intraocular con tonómetros. Pues es un soplido que lo que hace es medir como rebote el aire que toca el ojo y al rebotar te dice cuánta presión tiene el ojo. Entonces, pues si está por encima de los 18 milímetros de mercurio, pues no, pues dicen hay presión alta. Entonces, lo que se hace es una campimetría, que en realidad es comprobar qué parte del ojo ve y qué parte del ojo no ve. Entonces, van surgiendo puntitos que uno tiene que apretar si los ve, o si no los ve, pues no aprieta, y entonces eso quiere decir que esa parte del ojo, esto se ha sofisticado mucho, la campimetría, y entonces hay campímetros donde las intensidades de luz y la duración que está la luz o el punto negro que uno tiene que ver, eso va a permitir saber qué contraste, qué calidad de la visión tiene, no solamente en qué parte del ojo uno está perdiendo la visión, sino además en qué calidad. De todo ese análisis de todos los puntitos que se van analizando en los campímetros, pues se ve el mapa, como si dijéramos, del daño, y se puede saber que si el daño es moderado o avanzado dependiendo de los puntos negros, es decir, de las zonas de la retina donde no se ha podido ver esa señal que aparece en el campímetro, ¿no? Entonces, aquí nos dan la idea de que la muerte de las células ganglionares, es decir, la pérdida de visión, no es simultánea ni homogénea a la vez. No se pierde la visión de todos, sino que afortunadamente en las zonas centrales de mayor agudeza visual se va manteniendo el resto visual. Y nuestra pregunta era, bueno, pues si la presión ocupa todo el ojo, si la presión es en todo el ojo, ¿por qué unas células resisten y otras no, no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los tratamientos? Estamos ya en el punto tercero. Se ha producido el glaucoma y el oftalmólogo, y ahora mismo a donde van dirigidos todos los tratamientos es a disminuir la presión intraocular. Disminuir la presión significa que no se sigan muriendo las neuronas, que no sigamos perdiendo la visión. Es decir, que ese daño que es el que está produciendo la muerte de las células ganglionares cese. Desgraciadamente no sabemos cómo rescatar aquellas neuronas que se han muerto, y ya veremos que es por ahí por donde van las investigaciones en estos momentos. También se están mejorando tratamientos de cómo reducir esa presión, porque no dudamos en que una vez que se diagnostica el glaucoma, lo importante es no perder, no seguir perdiendo. Entonces, lo primero que se hace cuando alguien tiene presión intraocular alta es dar fármacos hipotensores, es decir, que bajen la presión intraocular. ¿Y cómo se bajan esos fármacos? Bueno, pues unos inhiben que se sintetice más humor acuoso, es decir, esas células que son las que secretan el líquido, pues los fármacos van dirigidos a que esas células no sinteticen más líquido. Y otros, pues que el drenaje, esa malla por donde se filtraba el humor acuoso, pues se amplíe y la evacuación sea mayor. Si esos no funcionan o no es suficiente, lo que se realiza es la trabeculoplastia láser. Y ahora vamos a ver en qué consiste. Y si no, pues se ponen otros dispositivos de derivación de drenaje, que también lo vamos a ver ahora, que es donde más se está innovando en estos momentos. Hay mucha variación, mucha variabilidad,
mucha disposición de distintos dispositivos. Y lo último, pues son las cirugías filtrantes. Entonces empezamos con los fármacos hipotensores, como digo, son gotas que dependiendo de si es solamente para disminuir la síntesis del líquido o si es para evacuar más, pues en una o dos, doble tratamiento al día o no. Lo siguiente sería la trabeculoplastia láser, y eso consiste en que esa parte del filtrado, esa malla trabecular que decíamos que es como un colador, eh, que se distingue cuando el oftalmólogo mira con la lente, distingue dónde está esa malla trabecular, esa zona de filtrado, lo distingue porque está ligeramente teñida, tiene melanocitos, está ligeramente oscurecida y esa línea oscura que aparece cuando miran ellos con la lente eh, es muy positiva para determinar exactamente dónde está esa malla y el canal de Schlemm que está detrás, es decir, el canal de evacuación. Entonces los láseres tienen apetencia por esas zonas oscuras, con lo cual cuando lanzan un láser sobre esa zona hace un pequeño agujerito, un orificio que hace como si dijéramos que las cañerías de la evacuación tengan más salida, ¿no? Entonces en la trabeculoplastia láser lo que hacen es agujeritos en ese canal para que se evacúe el líquido. Y eso lo pueden hacer todo alrededor del ojo porque hemos dicho que el canal de Schlemm está todo alrededor del ojo. En lugar de dar el láser y hacer esos agujeritos, ahora los dispositivos o la siguiente generación de dispositivos que se están haciendo se llaman dispositivos de derivación o de drenaje. Y entonces estos dispositivos son como una especie de tachuelitas que se introducen también en el canal de Schlemm donde se daba el láser, y es como una evacuación, un filtrado permanente. Son muy pequeñitos, tienen menos de medio milímetro, o sea, son realmente pequeñitos y se ponen todo alrededor del ojo para que evacúe. Bueno, aquí esto ya es dependiendo del oftalmólogo y de la práctica, pues dan láser o ponen estos dispositivos que pueden ser variados. Estos dispositivos lo que hacen, como digo, es que la evacuación del líquido vaya a través de ellos y disminuya la presión intraocular. Si estas cosas, si estos intentos no bajan la presión intraocular, lo siguiente es la trabeculectomía. Entonces la trabeculectomía es desde fuera del ojo, desde la parte escleral, en el límite, pues abren como una ventanita y donde retiran parte del canal de Schlemm, y lo que hacen es que sea más, que filtre más, ¿no? Es que ese filtrado forma lo que llaman la ampolla, es decir, una evacuación desde fuera para que salga el líquido. Puede ser simplemente con trabeculectomía, que dependiendo también del oftalmólogo, puede ser filtrante o no, o poner una bomba de succión, una válvula de Hammer, que lo que hace es sacar ese líquido del ojo. Entonces, como vemos, los tratamientos están dirigidos todos ellos a bajar la presión intraocular, pero ningún tratamiento en estos momentos está dirigido a la neuroprotección, es decir, a salvar a las neuronas, que en última instancia son las que no están funcionando en condiciones. Y es ahí donde estamos nosotros investigando, bueno, nosotros y un consorcio bastante grande de investigadores a nivel mundial. Les voy a contar lo que hacemos nosotros y cuál es el punto de novedad de la investigación en la neurodegeneración, que es el glaucoma. Entonces, hace un momento les comenté que las neuronas estaban rodeadas en la retina, rodeadas de unas células que se llamaban glía de Miller, y estas matriarcas que son las encargadas de mantener el equilibrio de la retina, alimentarlas, pues nosotros somos capaces de separarlas. Siempre en investigación, cuando uno quiere saber cómo funciona un sistema, si lo haces con todas las células in vivo es complejo, no sabes qué es lo que está causando qué.
Entonces nosotros decidimos, mi grupo de investigación, yo hace 30 años que llevo dirigiendo un grupo de investigación en el que nos centramos en el estudio de la retina y pensé que una buena forma de entender lo que estaba pasando era simplificando el sistema, que realmente simplificándolo no es lo que sucede en la realidad, pero nos ayuda a entender qué es lo que pasa. Así es que trabajamos fundamentalmente con retinas de cerdo, las recogemos en el matadero, con lo cual no tenemos que matar a los animales. Además, el cerdo el ojo del cerdo es muy parecido al humano, con lo cual lo que descubramos en el cerdo tiene muchas más proximidad de tratamiento en el humano. Entonces, recogemos las retinas, las disociamos, es decir, separamos los distintos tipos celulares y cultivamos las células de Miller, esas que digo yo que son matriarcas, porque mi hipótesis es que estas células que están manteniendo el equilibrio de la retina pueden verse afectadas por la presión. Y ellas, si no están en equilibrio, no están bien, puedan liberar factores que maten a las células ganglionares, que son las que están al lado. O sea que en última instancia la presión alguien tiene que sentir esa presión y tiene que haber algún cambio químico para que en última instancia mueran las neuronas. Entonces, empezamos viendo que en estado normal, cuando no hay un aumento de la presión, cultivamos estas células en unas placas Petri y dejamos un tiempo, las vamos alimentando con un medio de cultivo y recogemos lo que han secretado, de tal forma que podríamos saber qué es lo que están haciendo en el ojo. Entonces, ese medio que secretan es lo que denominamos medio condicionado, luego se lo ponemos a las neuronas ganglionares de la retina, que también las hemos cultivado. Entonces, hemos visto, ya esto lo observé en el año 2002, hace tiempo, que cuando añadimos esas sustancias de las células de Miller a las células ganglionares, sobrevivían más. Es decir, que en estado normal, sin presión, estas células favorecen la supervivencia, son neuroprotectoras. Y para saber qué es lo que tenían neuroprotector, hicimos un análisis, se denomina proteómica, y es de todo lo que hay en ese líquido, analizar qué proteínas hay. Queríamos saber qué es exactamente lo que están secretando. Hemos visto que hay muchísimas, hay más de 400 proteínas identificadas que pueden ser factores positivos. Pero entonces quería ver si a esas célula glial de la periferia, y hemos dicho antes que el daño empieza por la periferia, si esas células de la periferia son diferentes a las del centro, porque hemos dicho que por la periferia se empiezan a morir. Entonces, en lo que estamos trabajando es que cogemos células de la periferia, tanto neuronas como células de Miller, y las sometemos a presión. Una presión hidrostática tenemos un aparato que lo metemos en la estufa y todas estas células las sometemos a presión. Sería un poco como mimetizar, como imitar un glaucoma en el cultivo. Y lo que nos damos cuenta, si cogemos el mismo número de células de neuronas y de células gliales del centro y el mismo número de ellas de la periferia y las sometemos a presión, vemos que a los pocos días las de la periferia efectivamente se han muerto, mientras que las del centro siguen vivas. Entonces ya hemos visto que en la periferia efectivamente la presión afecta diferente a las células de Miller. Lo siguiente que hemos hecho ha sido analizar qué hay qué se secreta en la periferia con respecto al centro, ¿no? Y hemos visto varias proteínas que están presentes. En realidad hay más de 1000 proteínas, es decir, no es una cosa sencilla que encuentras 3 o 4 proteínas, esto es muy complejo. Y estos análisis son, como digo, realmente complejos en cada uno de ellos. Aquí he puesto en unos círculos qué proteínas, luego de esas 1000 proteínas vamos mirando cuáles de ellas, hay como una especie de guías, como las guías de teléfono, pero de proteínas, cuáles de ellas son encargadas de la neuroprotección, cuántas de la diferenciación. Entonces, estamos en esa sopa de proteínas de la periferia y del centro que están alteradas cuando aumentamos la presión intraocular para intentar saber qué es lo que se está secretando, o sea, que la presión en el ojo, qué es lo que está causando. Y además hemos visto que esa presión, en primer lugar, afecta a las células de Miller, a la glía. Y esa glía
que tiene sensores de presión, empieza a secretar cosas malas a las vecinas. Y nuestra hipótesis es que esa sensibilidad a la presión hace que se secreten sustancias malas que matan a las neuronas. ¿Cuál es nuestra idea? Bueno, pues vamos a ir analizando, probando distintos de estos grupos de estas proteínas para ver si podemos bloquearlas. O sea, la idea ideal sería, si hay presión y quitas la presión, que es los tratamientos hipotensores en glaucoma, cómo además podríamos tener algún tratamiento dirigido a las células de Miller para que no secreten sustancias malas, sino sustancias buenas. Y las células que nos quedan, las neuronas que nos quedan en el ojo después de la presión, estén protegidas y no perdamos más visión. Entonces, esta es una escena para cuando uno todavía tiene restos visuales o neuronas, que esas se mantengan. Esa es una estrategia. Vamos a ver luego qué es lo que proponemos hacer para cuando ya no tenemos neuronas funcionales y cómo lo podemos hacer. Entonces, ahora ya, y estoy planteando un consorcio de investigadores a nivel mundial, nos hemos puesto de acuerdo para decidir quiénes trabajan en qué parte. O sea, les he dicho que yo cuando descubrí por primera vez que las células de Miller secretaban sustancias que podían afectar a las neuronas ganglionares, es decir, que el origen del daño estaba en las células de Miller, han pasado 20 años y seguimos trabajando en ello, y 20 años, que para una persona que tiene glaucoma es muchísimo tiempo, para un investigador también es muchísimo tiempo, pero si ponemos más energía, o sea, vamos investigando al ritmo que nos permiten los proyectos de investigación. Es decir, yo para poder investigar esto necesito tener financiación para, pues, darle becas a personas que trabajen en esto o contratarlas, y el ritmo va dependiendo de la financiación que hay para investigar en esto. Y lo que comentábamos es que si la financiación va hacia investigación en enfermedades neurodegenerativas del cerebro, pues investigamos en eso porque es donde viene la financiación. Mientras que si tuviéramos fondos suficientes para consistentemente, insistentemente investigar en glaucoma, pues avanzaríamos más. Y además de forma cooperativa, que por eso hicimos este consorcio, para que no, lejos de competir, colaboráramos. Es decir, que las personas que están trabajando en distintos aspectos colaboren o compitan, y toda la unión del esfuerzo de investigación pueda llegar a un resultado más rápido. Entonces, son cosas, y ahora les voy a contar lo que se está intentando hacer para las personas que ya no tienen visión, cómo rescatar o cómo poder restablecer algunas de estas neuronas. Entonces hay 5 grupos de trabajo. El número 1 que he puesto aquí, es intentar que estas células de Miller, estas acompañantes que digo yo que son las malas de la película cuando hay presión, y cuando no hay presión intraocular son las buenas de la película porque guardan a las neuronas, estas en ciertos animales, como son los peces y los anfibios, cuando hay un daño en la retina, se transforman y se convierten en neuronas. Si a un pez le hacemos un daño en la retina, o bien con un láser o bien traumático, estas células de Miller, esta glía de Miller, se transforma, o sea, se diferencia hacia neurona y reemplaza la neurona muerta. Entonces, esto que los peces y los anfibios son capaces de hacer, en mamíferos, es decir, una rata, un ratón y por supuesto en los humanos, no tiene lugar. Y no entendemos por qué en mamíferos no sucede. Entonces, ahora lo que hay son investigaciones concretas en intentar meter genes específicos a las células de Miller para que se transformen en células ganglionares. Eso es lo que se denomina transdiferenciación. Es decir, que fuéramos como peces, que nuestras células de Miller rescataran de tal forma que ya no tendríamos que meter células madre en el ojo que se diferenciaran, sino que el mismo ojo tiene una fuente de células madre, que son las células de Miller. Entonces, grupos de investigación, como digo, están en el intento de esa transformación. He de decir que ya hace años
se consiguió transformar estas células de Miller en fotorreceptores para ratones. Se probó en ratones. En una pequeña cantidad, es decir, estas neuronas son como, perdón, estas células de Miller son como células madre que dependiendo del gen que le metamos dentro, se van a transformar o a fotorreceptores o a células ganglionares. Entonces, ahora la investigación está a ver cómo se pueden transformar en células ganglionares internamente en el ojo. Internamente, y el grupo 2 de trabajo está en, bueno, cómo inyectar estas cosas que van a hacer transformarse a las células de Miller en glaucoma, cómo llevar esos genes al ojo, cómo inyectarlos, o si es mejor inyectar directamente estas células ya transformadas en el ojo. Ese grupo es lo que se centran en cómo aportar al ojo estos tratamientos. Hay otro tercer grupo que lo que está haciendo es, vale, y si integramos y si ponemos células que están desdiferenciadas o transdiferenciadas en ese circuito que he dicho al principio de la charla, que la retina era un sitio muy complejo, es como abrir un armario de cables de circuitos y te dicen, pues los cables rojos han fallado, que son las células ganglionares, las neuronas ganglionares. Pues tú si pones ahí cables rojos, pues no arreglas el circuito. Tienes que saber quién está conectado con quién y por qué. Entonces, hay grupos de investigación dedicados a saber cómo esas neuronas que pones en la retina van a ser capaces de conectar con otras y percibir, por lo tanto, la información. O sea, es una cosa compleja, pero necesitamos saber que conecten con las células adecuadas para que nos transmitan luz o movimiento de forma adecuada. Ese es el tercer grupo. El cuarto grupo de personas está en, una vez que alguien, o sea, que ese grupo haya sabido cómo se reconecta la retina, qué hacer en el nervio óptico para conducir los axones que hemos dicho que tienen que llevar el cable del ojo hasta el cerebro. Entonces, ¿cómo reconectar esto? Ese es el grupo 4. Y ya el grupo 5 está en cómo se reconecta todo esto en el cerebro, porque hemos dicho que ese mensaje del ojo luego tiene que llegar a la corteza visual y ahí realmente informar al cerebro de lo que se está viendo. Les diré que ya tengo aprobado una estancia en la Universidad de Cambridge en el año 2024, donde esta quinta parte, esta quinta conexión, hay un grupo muy puntero en el Centro de Reparación del Cerebro que han hecho organoides, es decir, cerebritos en las placas de cultivo, es decir, con células madre, han conseguido que se diferencien y se formen minicerebros en la placa Petri, minicerebros de córtex. Entonces, yo voy a ir allí a intentar estudiar si hacemos mini prolongaciones de retina, cómo se conectan in vitro en una placa Petri, estudiar cómo se puede hacer esa reconexión. Si entendemos cómo podemos reconectar esto con minicerebros, y he de decir que esos minicerebros son humanos, es decir, a partir de células de la piel humana, se desdiferencian, hacen que esa piel pase a ser neurona en la placa Petri, es decir, en el laboratorio. Se formen neuronas y que crezcan en la placa Petri formando minicerebros en placas, que originariamente son de células humanas. Entonces, estamos, lo que se llama in vitro, en el laboratorio, a hacer esta interconexión, ver si sabemos cómo se conectan las células de la retina con las células del cerebro. Ese es un proyecto. En el laboratorio, la doctora Sandra Pereiro ha pedido ahora un proyecto europeo para ver si pueden, ella está interesada en la transdiferenciación, en convertir esas células de Miller en células ganglionares. O sea que si tuviéramos esa financiación europea, por una parte el grupo estaría trabajando en el punto 1, en la transdiferenciación, y a la vez estaríamos trabajando en la reconexión, en el punto del nervio óptico y el cerebro. Estaríamos a esos dos niveles. Necesitamos financiación. Entonces, aquí conecto ya, para terminar ya un poquito más avanzada la charla, con las preguntas que se me realizaron
desde la asociación y decía, ¿qué opina en relación con el efecto de las células de Miller en la supervivencia y neuritogénesis de las células ganglionares? ¿Sí? Sí, no sé si preguntaba. Entonces, bueno, pues cuando me preguntan que cuál es el efecto de estas células de Miller, esto, hombre, toma. ¿sí? Ah, yo creo que hay un sonido, un micrófono activado. Pues el efecto de las células de Miller es la secreción de estas sustancias neuroprotectoras. Y como les he explicado antes, lo que estamos estudiando es ver qué sustancias son protectoras para con el fin de poderlas utilizar y mantener esos restos visuales, o cuando se detecta el glaucoma, proteger a las neuronas para que no se mueran. Y por otra parte, la forma en la que estas células se pueden transformar, transdiferenciar y formar neuronas. Son las dos líneas de investigación en las que estamos. Dice, ¿sería posible algún día recuperar la visión perdida en el glaucoma? Pues yo estoy segura de que sí. Tengo la claridad de que esto va a ser así, pero va a depender de la cantidad de investigación que se haga, de la energía y el esfuerzo que se haga en la investigación. Por ejemplo, hemos sido capaces, como los seres humanos, en llegar a Marte, hacer una fotografía, poner un aparato en Marte, recoger unas piedras y volver. O sea, eso, que técnicamente es complicadísimo, hemos sido capaces de hacerlo. Todas las enfermedades que hay en estos momentos serían curables, porque estoy segura que sabríamos a qué se deben y cómo se deben si investigáramos en ello. Pero claro, hace falta poner energía de investigación. Y una prueba evidente es, pues, por ejemplo, el SIDA, ¿no? Era algo que parecía imposible y ahora es un tratamiento crónico y es algo tratable. O el cáncer. El cáncer hace unos años tenías cáncer y era muerte, y sin embargo ahora muchos cánceres, bueno, pues son curables, son tratables. Entonces, estoy segura que en el glaucoma sería lo mismo si investigáramos en ello. Por esto este interés en decir, esto es una enfermedad neurodegenerativa, y igual que se está invirtiendo muchísimo en el Alzheimer, que llegará un momento que lo sepamos entender, o en Parkinson o en otras enfermedades neurodegenerativas, esto va a depender de la cantidad de investigación, de la cantidad de inversión que realicemos. Dice, ¿se puede curar en estos momentos el glaucoma con células madre? Que era la otra pregunta. Pues en estos momentos no. Les he explicado que todavía necesitamos saber cómo se conectan las células madre. Si ponemos una célula madre en el ojo, es como meter un pulpo en un garaje. No sabe el pulpo qué va a hacer en ese garaje, no está en su medio, no tiene agua. Y aquí una célula madre en una retina es como poner un cable en esos circuitos. Tienes que conectar qué con qué y tienes que decirle qué conexión tiene que haber. Entonces, en estos momentos, no se pueden tratar. Si les dicen lo contrario, les están mintiendo. No hay tratamiento en estos momentos. Ahora, se está investigando sobre ello. Queremos saber cómo hacerlo. Y luego, bueno, pues eso, ¿qué tipos de investigaciones y tratamientos se están haciendo? Pues esto es lo que voy a listar en la contestación. O sea, hay mucha investigación en glaucoma en estos momentos. O sea, no es una enfermedad que dices, nos tienen abandonados, no se está haciendo nada. Se está haciendo mucho. Lo que pasa es que yo como investigadora diría, no lo suficiente, necesitamos hacer más. Hay 5 aspectos que yo he destacado de cosas que se están haciendo ahora en glaucoma. Por ejemplo, nuevos tratamientos hipotensores. Pues se ha mejorado con el tiempo. Antes algunos de los tratamientos producían mucha irritación en el ojo, no eran eficientes, etcétera. Nosotros hemos tenido un proyecto de investigación hace unos años con una empresa que se llama Silentis, y ellos estaban desarrollando un ARN de interferencia. Ahora lo tenemos muy reciente, lo que es el ARN de interferencia, porque las vacunas han sido de ARN. Lo que han hecho las vacunas con este ARN ha sido bloquear al virus. Bueno, pues en este caso, este ARN de interferencia lo que pretende es las células que están secretando el líquido del humor acuoso, es bloquear esa síntesis en un grado en el que disminuya de forma consistente. Es decir, la idea de Silentis es, en lugar de tenerse uno que echar las gotas todos los días,
poderte echar, imaginémonos una gota de ARN metido en vesículas una vez a la semana, una vez al mes, y que el tratamiento te dure. Esto sería fundamental, pues bueno, pues para personas que no pueden utilizar el tratamiento todos los días, incluso en países donde el tratamiento no llega, y esto sería más permanente. ¿En qué punto llegamos con esta investigación? Bueno, pues nosotros desarrollamos modelos de glaucoma en animales y la empresa lo que nos pedía era que le dijéramos cuáles de las vesículas que nos mandaban con ARN. Fue un consorcio, había una farma que metía el ARN en lipidoma, en Santiago de Compostela, y la doctora María José Alonso, y nos mandaban nosotros esos tratamientos que nosotros se lo dábamos a las ratas y vimos cuáles eran los mejores que bajaban la presión. Entonces, probablemente esta investigación ahora esté en fase, una vez que se prueba en ratas y ratones, si es eficiente y seguro, tienen que probarlo en animales de mayor tamaño, pues por ejemplo en perros, en monos, antes de probar en humanos, porque hace falta tener la seguridad de que no te va a causar un mal mayor. Entonces nosotros, nuestro grupo de investigación ha contribuido a esa mejora del tratamiento, de probar qué es mejor, y esperemos que en próximas fechas no nos han informado de cuánto tiempo tardaría este tratamiento, que sería, como digo, hipotensor. Luego les he comentado que los dispositivos estos de derivación de humor acuoso, si es un tubito, si es en forma, todos estos, yo cada vez que voy al Congreso de Glaucoma veo que hay más desarrollo de estos sistemas. Luego la activación de las células de Miller es lo que les he comentado antes que estamos haciendo con las células de Miller, y el reemplazo de esas neuronas mediante la conversión de las células de Miller ya se lo he comentado antes, ¿no? O sea, por una parte activar la protección y por otra transformarlas. Y por último, algo que también les comenté que se sigue investigando y desarrollando es la visión artificial, es decir, las gafas estas que son capaces de detectar el entorno, y lo que llevarían sería un implante a la parte de la corteza visual. Bueno, como saben, en la corteza auditiva, los implantes cocleares, por ejemplo, son muy exitosos, y hay muchas personas que ahora mismo oyen gracias a los implantes cocleares. El implante este en la corteza visual es más complejo, y ahora les diré en lo que tienen un poco retenido el avance de estas gafas para visión artificial. Se han implantado algunas personas experimentalmente y han visto, bueno, primero es importante que, claro, tienes una entrada al cerebro directa, y eso se tiene que mejorar porque no se puede infectar el cerebro, no puedes causar una inflamación, el mal sería superior que el beneficio, ¿no? Entonces se está desarrollando a ver de qué forma se puede llegar al implante sin que tengas una ventana abierta al cerebro, o sea que eso es complicado. Y por otra parte, los electrodos que se implantarían, que serían como los terminales de las neuronas en la parte de la corteza cerebral, el sistema inmunitario del cerebro lo reconoce como objetos extraños, intentan expulsarlo del cerebro, como diciendo, esto no pertenece. Entonces, ¿cómo hacer más compatibles con las neuronas estos implantes? Entonces, se está trabajando en cómo impedir el rechazo inmunológico y cómo llegar a estos implantes. Esto sería, pues, como digo, llevamos mucho tiempo, bueno, en este aspecto nosotros no estamos investigando en la visión artificial, pero hay muchas cosas en marcha en relación a ver cómo se puede sustituir. Y bueno, esto es un poco todo lo que les quería contar hoy. El grupo que dirijo, que se llama Grupo de Oftalmobiología Experimental, o COBE, GOBE, está formado por oftalmólogos, biólogos, bioquímicos, veterinarios, y bueno, pues intentamos investigar en cosas que lleguen lo más posible al paciente y que mejora la capacidad visual. Es fundamental la financiación. Yo diría que el American Glaucoma Foundation en el 2004 creyó en nosotros y nos dio un proyecto para desarrollar un modelo de glaucoma en cerdo, y lo hicimos.
hemos desarrollado modelos animales que están utilizando a nivel mundial. Es decir, para avanzar en una enfermedad, en el conocimiento de una enfermedad, necesitas tener un modelo animal que la desarrolle. Entonces, nosotros desarrollamos el modelo de glaucoma en el que se están probando fármacos e investigación. Entonces, he de decir que nosotros generamos ese testigo que ahora se está difundiendo a lo largo del mundo, y ahora también somos pioneros en esta parte de las células de Miller. Hemos sido los pioneros en decir que las células de Miller hay que mirar a ellas porque ya son probablemente las responsables del daño de las neuronas y también puede ser la salvación de ellas. Entonces, bueno, pues estamos encantados de apoyar a HUF, y en la publicación que hice hace poco en la revista The Conversation, que se ha hecho eco a HUF, al final decía que es importante que las personas que estén afectadas por glaucoma se afilien, porque la unión hace la fuerza, y cuantas más personas afiliadas estén, más presión se puede hacer para que se investigue más en el glaucoma, y la solución está en la investigación. Entonces, bueno, pues espero que mi ayuda, desde luego, mi fuerza para que esto sea así, para que se investigue más en glaucoma, es patente, y mi compromiso, desde luego, mi vida la he dedicado al glaucoma y a la investigación en las neuronas ganglionares de la retina. Entonces, me gustaría dar la alegría algún día de decir, bueno, pues hemos conseguido que la visión no se pierda, al menos eso. Pues muchas gracias por su atención, y desde luego estoy abierta a preguntas. Muchas Muy gracias, bien, Elena, por muchísimas tu... gracias, doctora. Bueno, parece que he coincidido contigo también. Sí, sí, es que es lógico que coincidamos. Es que Bueno, ha sido una charla interesantísima. Yo me he enterado de muchas cosas que no sabía y que me interesan, porque claro, todo el mundo más o menos tenemos cierto interés por las cuestiones técnicas, aunque no estemos afectados. Y en este caso, para personas que padecen la enfermedad, puede ser una información muy interesante, sobre todo muy esperanzadora. Nosotros desde la asociación siempre intentamos dar ánimos, esperanzas de que las cosas van a solucionarse, y lo que usted nos ha expuesto nos da muchas esperanzas a todos los que puedan estar afectados. Muy bien, a ver, ahora todos los eh, asistentes que quieran que quiten, Perdón. que quiten la Elena, musiquita roja. yo quería reafirmar contigo que la investigación, por supuesto, es fundamental, y que en nuestro objetivo es el conseguir que el glaucoma se considere enfermedad neurodegenerativa, porque siendo así, la enfermedad entraría dentro de los fondos europeos para la investigación, ¿verdad? Eso es, europeos e internacionales. Hoy precisamente aquí en el Congreso les comentaba a expertos de Dinamarca, digo, mira, tenemos que hacer más presión para que cuando haya una llamada a enfermedades neurodegenerativas, no pongan en cuestión de que el glaucoma es o no está claro que es. Y como digo, es importantísimo lo que ya hemos comentado de la afiliación, de que las personas quieran luchar por esto y que hagan presión para que se investigue. O sea, que cuanta más investigación hay, más cerca está la cura. Eso es evidente. Sin duda, sin duda. Esa Entonces, es nuestra lucha en este e- momento. Y para efectivamente. eso hay que aunar todos los esfuerzos posibles. Mira, la American Glaucoma Foundation y la de Glaucoma Foundation es una entidad fortísima en Estados Unidos. Entonces, ellos anualmente sacan llamadas, becas, proyectos de investigación para investigar específicamente en glaucoma. Hay que investigar en todo, o sea, eso está claro. Pero bueno, a nosotros ahora mismo lo que nos toca es el glaucoma, ¿no? Entonces, bueno, pues como los fondos son limitados y la distribución, yo creo que es importante decir que hay mucho interés en el glaucoma, que hay muchos grupos investigando distintos aspectos, que es lo que quería remarcar, en Europa y en Estados Unidos. Entonces, bueno, que nos estamos organizando en consorcios para que sea más eficiente la investigación,
también, pero que necesitamos más. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Verdaderamente estupendo poder contar contigo y con tus investigaciones, porque en definitiva lo que el enfermo de glaucoma querrá o quiere algún día es curarse, Claro, ¿sabes? claro. No Entonces, decía yo lo de dar esperanza para una futura curación. correcto. Claro. Más o menos, pero está ya en marcha, o por lo menos la idea es conseguirla. Sí, estamos en ello y vamos a trabajar seriamente y fuertemente en ello. Bueno, si queréis hacerle alguna pregunta a alguien. Yo quiero preguntar un par de cosas. A lo mejor, ¿me oís? Sí, 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 Delfina, sí te ¿Me Perfectamente, oís? oímos. sí. A perfectamente. ver, quiero preguntar un par de cosas. Siempre se habla del glaucoma de ángulo abierto, pero aquí, en esta asociación, estamos muchos que no tenemos ese tipo de glaucoma. Estas investigaciones se van a poder plantear para glaucomas diferentes, por ejemplo, glaucoma pigmentario, Sí, que puede, que puede llevar a la ceguera. El sí. glaucoma congénito, como es una enfermedad que dura tanto tiempo, nos lleva muchas veces a la ceguera. ¿Verdaderamente tenemos esperanza los que Sí. tenemos otro tipo de glaucoma que no es el de ángulo abierto? Sí. Delfina, te agradezco que hagas esta pregunta para la explicación. Efectivamente, todo lo que descubramos en la transformación de las células de Miller en ganglionares o en cualquiera de los puntos va a servir para cualquier tipo de glaucoma, para cualquier tipo en el que, en todos ellos, el factor común a todos los glaucomas, tanto el congénito, el pigmentario, el de ángulo cerrado, el normotensivo, es decir, todos los tipos de glaucoma, al final, el factor común es que se mueren las células ganglionares, las Claro, neuronas que claro, conducen claro. o sea, al final es lo mismo. He explicado aquí el de ángulo abierto porque se entiende mejor por qué sube la presión intraocular. Y Claro. entonces, por ejemplo, no se, por ejemplo, el pigmentario lo que sucede es que en lugar de cerrarse esa malla trabecular, hay una exfoliación, hay una liberación de pequeñas células pigmentarias y taponan la malla trabecular. O sea que al final es lo mismo, lo único que Es en lo lugar mismo. o sea, es lo mismo. En el caso del ángulo cerrado, lo que sucede es que al final la malla trabecular no filtra. En lugar de ser por el ángulo abierto, el ángulo cierra, presiona la malla trabecular y al final terminan las neuronas ganglionares muriéndose. Y en el congénito, que es más complicado entender que desde el principio de la vida de las personas hay ciertas mutaciones y ahí también se está investigando, no he comentado aquí, porque en el congénito hay ciertas mutaciones que están dirigidas a que esas, de nuevo, las ganglionares sean las que se mueran y no otras. O sea que lo que el sombrero común al glaucoma es que las neuronas que conducen el mensaje del ojo al cerebro se mueren. Igual que el factor común a la retinosis pigmentaria, por ejemplo, es la muerte de los fotorreceptores y hay Claro, muchos tipos de retinosis pigmentaria y muchos tipos de mutaciones diferentes, tantas que por eso se llama una enfermedad rara, porque hay tanta variación. Pero ¿cuál es el factor común? La muerte de los fotorreceptores. En claro. el caso del glaucoma, todas ellas es la muerte de las neuronas. Conclusión, que el día que podamos convertir las células de Miller en neuronas ganglionares o el día que sepamos cómo conectar el ojo con el cerebro con unas nuevas neuronas, va a servir para todos los tipos de glaucoma. Eso Claro. he utilizado, y me alegro mucho que preguntes esto, Delfina, porque he utilizado el de ángulo abierto. Te voy a contar que cuando explico esto en el campo de los oftalmólogos, me dicen, ya, Elena, pero eso es de ángulo abierto, hay muchos tipos. Digo, bueno, pues es que si no se me iría la charla en explicar los distintos tipos de glaucoma. Y como el más común es el de ángulo abierto, es el que comento, pero bueno, ya me encargaré en el futuro de aclarar este punto. O sea, que sería absolutamente válido para todos los tipos de glaucoma, las investigaciones que se están realizando. A ver, y quiero otra pregunta. Eh, Infiero que también es la misma razón y la misma causa la muerte de las células ganglionares, de las neuronas de la retina, eh, en glaucomas en los que hay una presión normal. Porque, claro,
hay glaucomas normotensivos. Si no tenemos presión intraocular o tenemos muy poca, ¿qué ocurre? Que es que las neuronas son especialmente débiles, Vulnerables. están especialmente mal. Eso es un problema. O, por Sí. ejemplo, cuando a la gente le bajan la presión intraocular y sigue perdiendo vista. Es una cosa desesperante. Yo he visto a los oftalmólogos subirse por las paredes con ese tema, porque es que se les siguen muriendo células. ¿Por qué? Bueno, esa es otra de las cosas que no tenemos clarísimo por qué sucede eso. Tenemos que comprobar, mi hipótesis es que una vez que una neurona ha sentido ese daño, o que esa célula de Miller que ha sido sometida a una presión puntual, por ejemplo, decimos glaucoma normotensivo, bueno, pero puede ser que resulta que en un momento determinado hubo un pico tensional, la célula de Miller sintió ese pico tensional, cambió el metabolismo y empezó a liberar sustancias maliciosas. Maliciosas. Y no se puede dar marcha atrás en el proceso. Entonces, que ese pico o que ese momento histórico en el que uno tuvo tensión intraocular alta desencadenara una marejada que no se controla. Voy a poner un ejemplo que igual se entiende mejor, ¿no? Con sistemas inflamatorios, ¿no? O sea, personas que han tenido un proceso inflamatorio elevado, por ejemplo, ahora pues con el coronavirus sucedió que personas con un pico en el sistema inmunitario, eso fue, aunque ya no fueran positivos al coronavirus, todo su organismo seguía desequilibrado y desconcentrado y seguían los daños colaterales, aunque ya no tenían coronavirus o aunque ya la infección no estaba ahí. Entonces, claro, sabemos todavía poco por cómo funciona el sistema de respuesta a la presión. Yo, como decía antes, la forma de entenderlo es simplificando al máximo y estudiando, por ejemplo, los distintos tipos de células de Miller, ver Claro, si alguna de claro. ellas, y ahora estamos con unos sensores de presión, o sea, hemos descubierto que las células de Miller son las que sienten la presión. Y hay unas que sienten la presión de una forma y otras otra. Y De eso otra. lo hacen mediante receptores. Entonces, lo que nos gustaría saber es qué mecanismos se desencadenan dentro de la célula cuando están sometidas a presión. Lo que decía la cámara esta de presión que tenemos en el laboratorio y ver qué es lo que pasa. Si te doy tensión y luego te paso a tensión normal, es decir, a un cultivo normal, ¿qué es lo que se ha desencadenado ahí? El día que Claro. entendamos eso, podremos bloquearlo o pararlo. Pero Delfina, fíjate, eso per se, que es un proyecto interesantísimo, pero hace falta emplear Mucho dinero. varios años de investigación. O sea, en realidad el dinero es en personal, o sea, personas que estén desarrollando eso. Claro, claro, Porque, claro. ¿qué quieres que te diga? Yo el material en el laboratorio, el inventariable, en estos momentos no necesitaría equipo porque tengo todo el equipo necesario para hacer eso. Pero hay tecnologías muy sofisticadas como saber qué es lo que se activa en ese momento, pues la transcriptómica, pues eso cuesta dinero, efectivamente. Entonces, para hacer eso, si yo someto células a presión y quiero ver qué es lo que pasa y que se desencadena, necesito investigarlo. Entonces, Claro. yo sé lo que podría hacer, pero puedo hacer lo que puedo hacer con las personas que tengo y con la financiación que tengo. Claro. Y es desesperante, además, la cantidad de tiempo que se pierde pidiendo proyectos y justificando proyectos. O sea, si alguien dijera, ponte a trabajar, olvídate de estar pidiendo dinero y pon el equipo a funcionar para resolver este problema. Eso solamente lo hacen centros de investigación punteros, yo que sé, el Max Planck y sitios así, donde al investigador se le pide que investigue, que no se Sí, pase sí. la vida gestionando, contratando personal y perdiendo el tiempo en otras cosas colaterales, cuando lo que podemos hacer es investigar. Yo, de hecho, de vez en cuando, o sea, prácticamente todos los años, salgo de mi mismo laboratorio, me voy a otro donde me pueda concentrar en la investigación y Claro. no tenga que estar haciendo la gestión, porque es muy frustrante, la verdad. Entonces, Delfina, lo sabríamos si lo investigáramos. Sí, sí, La claro. desesperación es esa. Yo pienso que el detonante inicial en un pico tensional puede hacer ciertas neuronas que se
se descompensen y Que se empiecen a descom- secretar cosas que, aunque el daño no está ya ahí, porque ya tienes Ujú. una tensión. He de decir algo esperanzador. Hay una publicación de una persona que llevaba sin ver un montón de tiempo y con tensiones bajas, y pasado el tiempo con esa tensión baja, el cerebro es plástico. Esto igual es para otra Sí, charla, lo que es sí, la es otra charla. plasticidad. Sí, sí, Es sí, otra sí. charla, ¿no? Eso es una cosa Pero muy bonita. cómo Sí, sí. con pocas neuronas uno puede ver mejor de lo que uno piensa que Sí, ya, ya, podría ya. ver, ¿no? Eso lo he experimentado yo. Y de hecho, aún lo experimento ahora mismo. Sí, 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 sí. Exactamente eso. O sea, personas que realmente el esfuerzo, el interés y cómo las neuronas con tan poquito, Mm. dices, si puedo valerme muy bien de... Entonces, bueno, hay Y muchas aunque no te cosas, puedas valer. eso es, Y te aunque puedas valer, que dices, eso casi es imposible. Bueno, porque una Mm. neurona que normalmente tiene esas prolongaciones, tanto en la retina como en el cerebro, que a lo mejor conectan con 100, cuando tienes pocas neuronas, esas igual conectan con 1000, hablan Ujú. con 1000 de alrededor, con lo cual Ya, la visión no es de gran resolución, pero te mantienen ahí. Entonces, claro. Eso esa es para mucha otra, gente nos pasa, a mucha gente, sí, la sí. plasticidad neuronal. Eso Como, es maravilloso. Ujú. Y pues a ver si nos das una charla de plasticidad neuronal, que estaría muy bien. bueno, pues para la próxima lo que hay es que es también muy interesante que se ha hecho y esa plasticidad neuronal es lo que se está intentando ahora en la retina, lo que decimos, Ya, ya. cómo reconectas ese cablerío, o sea, cómo esas neuronas nuevas que queremos poner en la retina conectan con las de arriba y con las de abajo. Ya. Eh, o cómo si faltan de 10 neuronas, faltan 9, esa que queda cómo intenta sostener la función, cómo puede aumentar las conexiones para mantener ahí esa función. Claro. Eso sería también interesantísimo, decir, bueno, las personas que tienen pocas neuronas vivas en el ojo, que sean capaces de conectar al máximo y que recojan el máximo de información. Eso sería otra tarea interesantísima a desarrollar. Bueno, ya me ¿Tenéis, callo, yo ya me callo, yo ya no digo nada más. No, no, tenéis no, alguna estoy pregunta encantada. más? Vale, están poniendo chats. Están poniendo chats, Sí. mucha gente. ¿Tenéis alguna pregunta? Levantad la mano y así se os Bueno, activa el teléfono, el micrófono. que conecten el audio ya Que directamente. conecten el audio, claro. Sí, sí. Vale, quien quiera preguntar, ya lo está diciendo Joaquín, eh, tenéis que activar el audio. Ujú, claro. Es la Ujú. única forma de que podamos oírnos todos. Bueno, a ver. Bueno, Pues se ha quedado todo el mundo mudo ojo plático. Todo el y, y- mundo ojo plático. y pensando, estoy convencido, ¿no? Porque además somos un grupo muy cohesionado y esto hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo. Evidentemente, bueno, como os decía, vamos a trabajar en esto Ujú. con el orgullo de tener entre nuestro equipo a la doctora Vecino. Sí, sí. Yo encantada, y si esto tan intenso, porque reconozco que es intenso, hay mucha información, podemos buscar la fórmula de dar píldoras. Yo les Claro, Mm. llamaría píldoras de sí, información. claro, claro. Entonces, toda esta charla la podemos dividir en trocitos, porque sí que es cierto que es intensa, pero pildoritas. Intensa, pero te abre un poco a la esperanza, te abre un poco a entender por qué Entender es te está importantísimo. ocurriendo lo que te está ocurriendo, ¿no? Eso es Y importantísimo. claro, 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 claro. Y bueno, pues si tenéis, no tenéis ninguna pregunta, Yo creo, Joaquín, yo tengo una, no sé dime. cómo levantar la mano, pero no es pregunta, es dar las gracias. Yo creo que con esta explicación, que es lo que había puesto un poco,
y por la implicación que he visto, ¿no? A nivel como lo explica usted, se ve la implicación y que no se rindan y que yo estaría encantada de escuchar una charla de neuroplasticidad. Creo que pensar en ello, esto hace el día a día como más, no sé, mucho mejor. Y yo creo que si no hablamos, hablo por mí, es porque yo también me he quedado así como un poco impresionada, porque sí que oyes a veces de estas cosas, pero no te lo dicen de una manera tan clara, ¿no? Y yo creo que esta forma de decirlo yo creo que nos ayuda. Y nada, que Ujú. Y además que con estas charlas muchas veces descubrimos cosas o nos enteramos de que existen cosas que ni sabíamos que existían. Bueno, ese es Y el eso pues objetivo. es importante. Ese es el objetivo. Mi trabajo es estar al día en lo que se hace e intentar transmitir lo que es fundamental. Y muchas veces el día a día y el trabajo nos hace no comunicarlo adecuadamente. Así es que te quiero a dar las gracias a la asociación por darme un meneo y decirme, Elena, cuéntanoslo. Y digo, es verdad, porque muchas veces nos olvidamos de que todo lo que estamos haciendo en realidad es que va dirigido a las personas que están ahí esperando ansiosas a que avance. Y las cosas avanzan, lo único que a un ritmo muy diferente al ritmo que uno desearía. Y desde luego más cuando uno tiene la enfermedad que dices, bueno, pues ya vamos, avanzar más, ¿no? Ir más rápido. Y entonces, bueno, esa angustia de no poder avanzar lo suficiente, pues también es muy limitante, porque yo sé que se podría hacer más. Pero Tenemos bueno, que mover Roma con Santiago, pero todos unidos, todos juntos, Claro, todos. claro, Y sin duda. cuanto más gente, mejor, para mover a los políticos que, si no bien ven a mucha gente que apoya esto, no le hacen ni caso. Y mm, queremos que haya una declaración formal e institucional y sobre todo administrativa de que el glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa y se pueda destinar dinero para la investigación sobre glaucoma como enfermedad degenerativa, neurodegenerativa. Esto es muy importante porque hay muchas enfermedades neurodegenerativas que están avanzando muchísimo. ¿Por qué la nuestra no? ¿Qué pasa? ¿No nos podemos curar? sí, Pues yo creo que sí. se avanza, Delfina, pero todo lo que es neurodegenerativo es complicado. Pero bueno, Hombre, es que claro la que es complicado, complicación si yo no lleva, digo que no. Claro, necesitas más esfuerzo para resolverla. O sea, Pero tenemos un techo muy alto. eso es. Tenemos en España 1 millón de personas que padecen glaucoma. Sí, y Tenemos eso un es un techo. poco lo que íbamos, Joaquín, que en la publicación esa de difusión, de decir, es que es la enfermedad neurodegenerativa que más personas, sí que es cierto que uno no se muere de glaucoma, Claro, claro. que uno se muere de Alzheimer, Sí, sí, pero, sí. pero de glaucoma no. Pero lo cual no quiere decir que no tenga una implicación grandísima en la sociedad. O sea, es que es la sí. enfermedad que más porcentaje de personas se ven afectadas por ello. Entonces, bueno, tenemos que hacer ese hincapié y luego también llamar la atención de personas que tienen esta afectación, la visibilidad. Por Claro. ejemplo, la Fundación Michael J. Fox, que Sí, es el actor este de Retorno al Futuro, él ha hecho una asociación donde a nivel mundial está financiando la investigación en Parkinson. Él Parkinson. tiene Claro. Parkinson y entonces, bueno, pues saca llamadas y realmente yo creo que está haciendo una labor fantástica. Eh, también Joaquín Uzón falleció ya con ELA y dejó una fundación donde cada vez que hay convocatorias, yo qué sé, la Fundación Tatiana, distintas que dicen, y una beca va dedicada específicamente a la investigación en glaucoma. Claro, claro. Es que esa Entonces, es la historia. la American Glaucoma Foundation, como digo, y la de Glaucoma Foundation saca convocatorias anuales para investigación y lo están haciendo muy bien, por ejemplo, la Asociación de Retinosis también. O sea, Sí, ahí sacan su convocatoria y hacen, bueno, pues su hincapié en que se investigue en retinosis, ¿no? Y yo creo que también se está avanzando. Entonces, sí, sí. bueno, primero el afiliarse, que eso está claro que el afiliarse es mostrar un interés en que la asociación vaya a dar ese empujón
que a través de la afiliación, pues, no, pues yo estoy encantada de comunicar las novedades que hay en investigación. Claro, por eso ese es un tema importante, porque yo te quería dar las gracias porque nos facilitas una información que nos gusta que todos los socios sepan lo que estáis haciendo. Te han hecho una pregunta, creo. Sí, que si el uso de las pantallas puede perjudicar el glaucoma. Bueno, al glaucoma en particular, yo creo que, os digo, las pantallas en particular yo creo que no son buenas para nada. O sea, eso está claro. Pero bueno, todo en su justa medida, porque dices, oye, pues mira, quiero estar informado y leo el periódico con la pantalla, o quiero ver una serie y veo la pantalla. Entonces, una cosa es utilizar con moderación las pantallas. Y otra cosa es que, bueno, pues que vaya a avanzarte el glaucoma porque estés mirando una pantalla. Bueno, pues si estás 24 horas mirando la pantalla, aunque no tengas glaucoma, no te va a venir nada bien. Ahora, Te va además, a te va venir... a volver loco. Por eso digo que no es específicamente para el glaucoma, las pantallas intensamente no son buenas para nada ni para nadie, o sea, pero no específicamente para el glaucoma, pienso yo, vamos. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Más preguntas? Muy bien, bueno, pues entonces muchísimas gracias. Pues gracias a ti y La verdad nada, que siempre es un placer contar con usted. Aquí me tenéis y ya volveremos otra vez a hacer otro, igual en plasticidad o a hacer pildoritas concretas Perfecto. de los descubrimientos. Yo he propuesto al grupo que por cada publicación que hagamos, vamos a hacer una publicación de divulgación, como la de Conversation que como os la de mandé. Conversation, sí, está estupenda esa. Para mantener un poco al día de forma divulgativa los avances que vamos teniendo. Perfecto. Muy bien. Muy bien, pues nada, un saludo a todos y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias, buenas noches. Encantada. Otra. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, doctor.